Continuando nuestro apasionado viaje con Publio por el continente africano, vamos a tomar como punto de partida el siglo III a.C., cuando África queda en la órbita de los intereses geopolíticos de Roma. La República Romana, que en aquel entonces era una potencia joven en pleno crecimiento, acababa de culminar la conquista de toda la península itálica. Ahora soñaba con poner sus pies fuera de Italia y sus intereses se chocaron con las de Cartago, inicialmente en la isla de Sicilia y posteriormente en toda la cuenca del Mediterráneo occidental. Era una guerra a muerte que en realidad se prolongó hasta tal punto de que no se trata de una, sino de las tres guerras púnicas, que más que simple rivalidad entre Cartago y Roma, eran unas auténticas guerras mundiales de su época, porque todos los pueblos del Mediterráneo, prácticamente de todo el mundo conocido, quedaron involucrados en aquel gran conflicto armado, unos del lado de Cartago, otros del lado de Roma. Era una guerra larga con numerosas batallas tanto en mar, porque aunque Cartago sobrepasaba a Roma como potencia marítima, los romanos hicieron todo lo posible para convertirse en una potencia naval, aprovechándose de todos los conocimientos que lograban acumular en aquel entonces, tanto de los griegos, sus maestros en muchas ramas, incluida también la navegación, como también de los prisioneros cartagineses. En este sentido, Roma sobresale por su gran capacidad de aprendizaje y por eso pronto las fuerzas ya no eran tan desiguales. También tuvieron lugar numerosas batallas en tierra, algunos de los cuales, tales como Trecia, Trasimeno y sobre todo Canas, se convirtieron en un auténtico desastre para los romanos, pero sin embargo aquí Roma nuevamente salió airosa, mostrando su sorprendente capacidad de recuperarse incluso después de unos golpes que parecían ya irreparables. Y por supuesto, los pueblos del norte de África, númidas, gétulos y sus vecinos, tampoco podían permanecer fuera de aquel conflicto. Quedaron involucrados en aquella guerra entre las dos superpotencias de la época, cambiando del bando de cada rato. Como sabemos, Cartago nunca valoraba a estos pueblos como iguales. Las contradicciones entre los númidas, gétulos, garamantes y los soberbios cartagineses más tarde fueron aprovechados por los romanos, que hicieron todo lo posible para demostrar a los pueblos autóctonos de África que su futuro no estaba con Cartago, sino con Roma. Y sin duda alguna, aquí debemos prestar atención al personaje tal vez más destacado de las guerras púnicas del lado africano, del rey Masinisa de los Masilios, una de las ramas de las tribus númidas, cuya participación en la Segunda Guerra Púnica, también conocida como la Guerra de Aníbal, fue sin duda alguna decisiva. Aunque en los análisis históricos la figura de Masinisa quedó en cierto modo opacada por sus grandes contemporáneos, Aníbal Barca del lado cartaginés y de Publio Cornelio Escipión del lado romano, aquel mismo Escipión que posteriormente recibiría el glorioso apodo de africano. Masinisa, como se sabe, cambió del bando. Eso lo había caracterizado tal vez como un aliado no muy seguro, pero esto no ha disminuido su valor. Como se sabe,
Inicialmente, Massinissa luchó en el bando cartaginés, confundido por la tentadora promesa de casarse con Sofonisbe. Sofonisbe, hija de uno de los altos dignatarios de Cartago, emparentada con los mismos Barcas, el linaje de Aníbal, pero posteriormente, traicionado, Massinissa pasa del bando romano y aunque su amor por Sofonisbe sigue intacto, él incluso sacrifica su amor poniéndola en el altar de la victoria romana, convenciendo a Sofonisbe a quitarse la vida para no convertirse en una prisionera de los romanos y no desfilar encadenada en la procesión triunfal de Escipión, aquel destino tan humillante que sin duda alguna no lo soportaría la orgullosa cartaginesa. Y mientras en las batallas de Trebia, de Canas, de Trasimeno, como podemos ver en esta imagen, un episodio de la batalla de Canas, el ataque de la caballería númida contra las tropas romanas. Sin embargo, en la batalla de Zama, la última batalla de la Segunda Guerra Púnica, aquel enfrentamiento decisivo entre Aníbal y Publio Cornelio Escipión, la caballería númida de Massinissa luchó del lado romano. Su mérito principal en esta batalla fue sin duda alguna que lograron neutralizar a los temibles elefantes de guerra, impedir que aquella fuerza tan poderosa del ejército cartaginés lograra destrozar las filas de la infantería romana y por lo tanto no sería una exageración decir que fue el ágil, valiente y impredecible jinete númida quien decidió esta batalla a favor de Roma. Massinissa fue premiado por los romanos con el título del rey amigo y aliado de Roma. Prácticamente todas las pérdidas territoriales que sufrió Cartago en esta guerra pasaron bajo el control de Massinissa y fue así como Numidia se convirtió en una verdadera potencia. Con Massinissa, Numidia vive el apogeo de su poderío. Sin embargo, no todo es eterno, incluso Massinissa, quien logró vivir casi 100 años, sobrevivió a sus dos grandes contemporáneos, tanto al cartaginés Aníbal como al romano Escipión, muere y en su lecho de muerte, como podemos ver en esta imagen, le ordena al nuevo comandante del ejército romano, Escipión Africano el Joven, un sobrino nieto del anterior, apodado también Escipión Emiliano, tomar bajo la protección de Roma el reino de Numidia y a los 3 hijos de Massinissa, a los que podemos ver aquí en este cuadro, de pie tras la figura del romano. ¿Quiénes eran aquellos hijos de Massinissa? El mayor, Micipsa, era nombrado por Escipión con benevolencia de Massinissa, cumpliendo su última voluntad, como el gobernante principal, prácticamente el rey. En las manos del segundo hijo llamado Gulusa quedó el mando del ejército y el tercero, el más joven, llamado Mastanabal, quedó a cargo de la justicia. Como podemos ver, era un poder muy bien distribuido. Posteriormente, Micipsa, al igual que su padre, se ha mostrado un aliado incondicionalmente fiel a la causa romana, precisamente gracias a la ayuda de Micipsa, o más exactamente de su hermano Gulusa, quien estaba al mando del ejército númida. Estos
le ayudaron a Escipión Emiliano vencer a Cartago en la tercera y última guerra púnica, que termina con la destrucción total de Cartago y la formación de una nueva provincia, África proconsular. Ahora, como podemos ver, los romanos pusieron sus pies definitivamente sobre el suelo africano y aparentemente nada y nadie amenazaba con su dominio en aquellas tierras, ya que los hijos de Masinisa eran unos aliados más que fieles. Con el paso de tiempo, no sabemos cuáles eran las razones. Gulusa y Mastanabal mueren antes que su hermano mayor. Micipsa queda a cargo de todo el reino y también a cargo de sus sobrinos, hijos de sus hermanos fallecidos, uno de los cuales, llamado Yugurta, inesperadamente traería unos serios problemas tanto a la familia real de Numidia como a Roma. Hasta la muerte de Micipsa, la situación se mantuvo estable. El joven príncipe Yugurta se ha mostrado tan fiel a Roma como sus antepasados. También participó bajo las águilas romanas en varias campañas. Sobresalió en la de Numancia contra las rebeldes tribus de Iberia, pero luego, inesperadamente, se opuso a Roma y así dio origen a la famosa Guerra de Yugurta, un conflicto armado que duró casi 7 años, desde 112 a.C. hasta 105 a.C. ¿Qué es lo que impulsó a Yugurta a sublevarse contra Roma? Con el paso del tiempo, la tradición popular de los pueblos nativos de África lo convirtieron en un gran líder, rebelde, libertador, quien deseó libertad para su pueblo. Pero en realidad nadie amenazaba a la libertad de los númidas. Era, aunque un reino aliado de Roma, pero con un alto grado de autonomía. En realidad, lo que había impulsado a Yugurta a sublevarse eran unos motivos mucho más nobles. Siendo tan solo un sobrino de difunto rey Micipsa, aunque por la edad superaba a todos sus primos y hermanos, no quería quedar con el papel de un príncipe segundón y por eso mató primero a todos los hijos legítimos de Micipsa y luego a los demás representantes de la familia real de Numidia, algo que no le gustó en absoluto a Roma. Es lógico que los sobrevivientes le pidieron ayuda a los romanos, estos acudieron a socorrerles y así comenzó aquel conflicto en gran parte fratricida que pasó a la historia como la Guerra de Yugurta. Aprovechando de que conocía muy bien el terreno, Yugurta logra vencer en varias ocasiones, pero finalmente las tribus aliadas a Roma, entre ellos incluso el rey de Mauretania, Bogut, un aliado de los romanos y al mismo tiempo suegro del mismo Yugurta, no traicionó a Roma, sino a su propio familiar y lo condujo a una trampa. Aquí podemos ver a un Yugurta ya capturado y atado frente al general romano Cayo Mario, quien encabezó aquella expedición contra las tribus rebeldes de Numidia. El destino de Yugurta era más bien trágico. Fue encadenado, humillado, pasado junto con los otros caudillos de la rebelión por las calles de Roma
en la procesión triunfal de sus vencedores y luego arrojado a los sótanos de la cárcel Tullianum en Roma, donde según una versión fue estrangulado o según la otra simplemente abandonado y murió a causa de la inanición. Así de vergonzoso fue el fin de uno de los líderes más grandes de África de aquella época. Después, reino de Numidia, considerablemente debilitado y reducido en sus fronteras, porque parte del territorio de Numidia Roma lo entregó como recompensa a sus aliados reyes de Mauretania. Posteriormente, Numidia queda involucrada en muchos otros conflictos, más que todo en las dos guerras civiles romanas, primero en la entre Cayo Mario y su rival Lucio Cornelio Sila, entre los optimates y populares, pero más que todo el impacto fue para Numidia aún más grave cuando estalla la Segunda Guerra Civil Romana entre Julio César y su rival Pompeyo. En aquel entonces, en el trono de Numidia estaba un descendiente de Masinisa, Juba I, un rey quien, como de él se dicen que sí tenía calidades, tenía aptitudes para gobernar, pero había apostado a un caballo equivocado, como se dice. Sí, en cierto modo, el error principal de Juba I era aliarse con los pompeyanos, con el bando equivocado. En el enfrentamiento entre las tropas de Julio César y Pompeyo, en el año 46 a.C., en la batalla de Tapso, Juba le concedió a sus aliados pompeyanos una gran cantidad de magníficos elefantes de guerra. Como se sabe, los elefantes de guerra eran un orgullo muy especial de los númidas, pero en esta batalla los legionarios de Julio César logran derrotar el ejército de Pompeyo y a sus aliados númidas, a pesar de aquella valiosa ayuda que eran los elefantes de guerra. Precisamente después de aquella batalla, una de las legiones de Julio César, la Legión Quinta Alaudae, la que sobresalió especialmente en el enfrentamiento contra los elefantes, obtuvo el honor de tener como su emblema oficial un elefante. Como podemos ver aquí, un recreador está ostentando con orgullo un vexilio, es decir, la bandera de la legión, con la imagen de un elefante. Este honor, la Quinta Alaudae la obtuvo precisamente después de la batalla de Tapso. ¿Cuál fue el destino de Juba, el rey perdedor? Él se suicidó al enterarse de la derrota de su ejército y el último sobreviviente de la otrora gloriosa dinastía de Masinisa, el único hijo y heredero de Juba, el rey derrotado, es capturado y llevado a Roma siendo todavía un niño. Sí, aquí vemos el retrato que representa al único sobreviviente de la dinastía, quien llevaba el mismo nombre de Juba, al igual que su desdichado progenitor, y que pasó a la historia como Juba II. Cabe señalar que con él, por lo que era todavía poco más que un niño, el destino fue mucho más complaciente que, por ejemplo, con Yugurta, el derrotado rebelde de la misma dinastía, y tantos otros líderes derrotados por Roma. Julio César se apiadó del muchacho, del huérfano, y aunque lo hizo desfilar encadenado
en su procesión triunfal, le permitió crecer en Roma en relativa libertad y le concedió una brillante educación. Como decía posteriormente el historiador Plutarco sobre Juba II, ha sido un cautiverio afortunado porque le permitió convertirse de un bárbaro númida en uno de los intelectuales más brillantes de su época. Realmente, Juba era un gran erudito. Ya a los 20 años escribió su primer tratado científico, pero también participó en algunas campañas militares ya del lado de Roma. En el año 31 a.C., Juba lucha en la batalla de Actium al lado del nuevo líder romano, César Augusto Octaviano, el sobrino, nieto e hijo adoptivo de César, sobresale en esta guerra y posteriormente también entra con los vencedores a Alejandría. Los derrotados en esta guerra, la legendaria reina de Egipto, Cleopatra VII, y su esposo Marco Antonio el Triunviro se suicidan, pero quedan los 4 hijos de Cleopatra. El mayor, César Ptolomeo o Cesarión, hijo de Cleopatra con Julio César, es asesinado poco después por orden de Augusto, porque, según él, demasiados Césares sería un peligro. En cambio, los otros 3 hijos, nacidos de la alianza de Cleopatra con Marco Antonio, sí han dejado cierto rastro en la historia, al menos los 2 gemelos, cuyos nombres eran Cleopatra Selene y Alejandro Helios, literalmente Cleopatra la luna y Alejandro el sol. Ellos 2, junto con su pequeño hermano Ptolomeo, son llevados a Roma. De Ptolomeo no se sabe porque al parecer había fallecido durante el trayecto, pero Cleopatra y Alejandro sí marcharon encadenados en la procesión de Augusto y luego, en cierto modo, repitieron el mismo destino que Juba, el desdichado príncipe de Numidia, cuyo cautiverio, contrariamente a todo, resultó afortunado. ¿Y qué fue de los hijos de Cleopatra y su relación con los pueblos nativos de África? Esto es un busto que representa a la hija de Cleopatra, ya siendo una mujer mayor. Como podemos ver, por sus rasgos salió más bien parecida a su padre, Marco Antonio. De ella se sabe que creció en Roma junto con Juba II y que posteriormente fue el mismo Augusto quien organizó el casamiento de los 2 en las mejores tradiciones romanas. Aquella boda en gran parte predeterminó el destino de los recién casados, de la joven pareja, porque el regalo de bodas que recibieron de su captor o benefactor Augusto, llámanlo como sea, era su reconocimiento como la nueva pareja real de Numidia. Como podemos ver, a la hija de Cleopatra le fue vedada la entrada y el regreso a su natal Egipto, que seguramente no había dejado de extrañar de por vida, pero había recibido a cambio un nuevo reino. Aquí vemos una moneda conmemorativa con la imagen de Juba II y su joven esposa Cleopatra Selene, quien conmemora su llegada a Numidia como una nueva pareja real. Y aquí precisamente nos acercamos ya a los acontecimientos descritos en la novela, porque como se sabe, la 6ª y última misión de Publio lo conduce precisamente a la corte de Juba y Cleopatra.
¿Cómo era el ambiente en África en aquel entonces? Según el plan inicial de Augusto, la joven pareja debería instalarse en Sirta, aquella capital ancestral de los reyes númidas. Pero aquí se presentó un problema. Juba y Cleopatra, sin duda alguna, unos intelectuales brillantes, unos soberanos muy ilustrados y altamente educados, hablaban únicamente en latín y en griego. No es de extrañar, ambos desde pequeños crecieron en Roma y para Numidia, un rey tan romanizado como Juba parecería tal vez poco apropiado. A lo mejor soñaban con los líderes semejantes a Masinisa, a Yugurta, y no a este joven que ni siquiera sabía hablar la lengua de sus antepasados. Por eso, tratando de evitar un posible conflicto, Augusto otra vez acude a la diplomacia y les propone a Cleopatra y Juba instalarse en otra ciudad mucho más cosmopolita, mucho más romanizada, situada en la costa de actual Argelia, que en aquel entonces llevaba el nombre de Yol. Aquí, en este mapa, precisamente, podemos ver aquellas dos capitales africanas, la antigua Sirta y la nueva Yol, a quien Juba, en agradecimiento a sus dos benefactores, Julio César y César Augusto, le dio un nuevo pronombre, Yol Cesarea. Hoy día, sobre las ruinas de aquella antigua capital númida o mauretana, porque como se sabe, el reino ahora se llamaba Mauretania, no confundirlo con Mauritania moderna, porque quedaba en el territorio de actual Marruecos y Argelia noroccidental. Hoy queda ahí una ciudad portuaria argelina llamada Cherchell, pero el colorido romano aún persiste en las calles. Aquí, por ejemplo, podemos ver restos del antiguo foro, una copia diminuta del foro romano construida por orden de Juba II. Aquí el circo, el anfiteatro, donde si vamos a trasladarnos a las páginas de la novela de Publio, en cuya arena deberían luchar Alucio de Iberia, también Ardentio de Galia y las dos valientes venatrices o cazadoras, Tagda y Melbala, todos estos personajes de la escuela de gladiadores que aparecen en la novela, ficticios pero verosímiles. Sin duda alguna, a un anfiteatro tan magnífico no deberían faltarle unos buenos luchadores. Aquí vemos restos del acueducto de Yol Cesarea, sin duda alguna también inspirado en los acueductos romanos. Como podemos ver, era un auténtico mundo romano recreado por Juba y Cleopatra en África. Pero Juba no se limitaba únicamente con embellecer su capital. Había fundado y reconstruido muchas ciudades nuevas y también antiguas ciudades cartaginesas más al interior de África. Aquí, por ejemplo, vemos la recreación de la antigua ciudad de Volubilis en pleno corazón de Marruecos, relativamente lejos de la costa. También Juba había pasado a la historia como el descubridor de las Islas Canarias, quien había enviado ahí la primera expedición naval, y se cree que el botín más valioso que había traído de aquella expedición era una magnífica raza de perros conocida como can canarios o el dogo canario, y que precisamente las islas deben su nombre actual
a estos magníficos ejemplares de raza perruna. Canarias, literalmente islas perrunas o islas de los perros. También había hecho muchas innovaciones en cuanto a la red de las carreteras, imitando a los constructores romanos, y no se sabe cuántos libros había escrito Juba, aquel magnífico erudito a quien le interesaba absolutamente todo, como podemos ver, y expediciones geográficas y historia natural, también la historia de las antiguas civilizaciones como de África, tanto de Oriente, de Grecia y de la misma Roma, pero no todos estaban contentos con aquel gobierno. La trama de la novela sobre las aventuras de Publio en África gira alrededor de una supuesta revuelta de los pueblos nativos contra Juba, iniciados por un supuesto descendiente de Yugurta y apoyado en primer lugar por los gladiadores del circo de Iol Cesarea y luego por numerosos pueblos nativos, quienes no querían ver en el trono a un títere de Roma que en realidad era Juba, a pesar de toda su erudición e intelecto, y tramaron una conspiración. Pero lograría Publio, enviado por Augusto a socorrer a Juba, aquel fiel aliado romano. ¿Qué papel jugaría en toda esta historia la misteriosa reina Cleopatra Selena, hija de la gran Cleopatra? Y finalmente, ¿cuál era el verdadero motivo de aquella sublevación, aunque ficticia, pero muy verosímil? Eso se lo dejo a ustedes, queridos lectores. Les invito nuevamente a viajar con Publio, esta vez por las infinitas arenas del gran desierto.